La Odisea de Christopher Nolan realmente es una buena adaptación del poema de Homero. ¿Qué pedo, raza? ¿Cómo están? Espero que estén excelentes el día de hoy. Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y el día de hoy les voy a dar mi reseña de la película de Christopher Nolan de La Odisea. Vamos a hablar de lo que me gustó, de lo que no me gustó, y vamos a responder la pregunta de si realmente es una buena adaptación del poema de Homero o no. Pero antes de empezar, demos un poquito de contexto de qué es La Odisea, de qué se trata, por qué chingados es tan importante esta película. La Odisea es un poema que fue escrito hace más de 2500 años por el poeta griego Homero. No, ese Homero no, este. Es una secuela directa de la Ilíada, la cual narra la batalla de Troya y también fue escrita por Homero. Y en la Odisea lo que vemos es el camino de regreso de nuestro protagonista, Odiseo, a su casa, a su reino, con su esposa Penélope y con su hijo Telémaco. El problema es que este cabrón se tardó 10 años porque tuvo muchos obstáculos en el camino, como monstruos marinos, dioses, hechiceros, cíclopes, sus compañeros, él mismo y lluvia, mucha lluvia. Pero empecemos con lo que me gustó de la película de La Odisea de Christopher Nolan. Visualmente es espectacular. Todo el diseño de producción, la dirección fotográfica, la banda sonora, todo es hermoso. Todos los elementos que componen esta película son obras de arte. De verdad es visualmente preciosa. Si tienen la oportunidad de verla en el cine y más en IMAX, dense la oportunidad. Considero que todos hicieron un muy buen trabajo, unos más que otros. Anne Hathaway obviamente lo hizo espectacular. Matt Damon como Odiseo lo hace excelente. Robert Pattinson, no podíamos esperar menos de ese cabrón. Tom Holland creo que lo hace bastante bien, a pesar de que haya mucha gente que no le gusta lo que hizo. Yo creo que hizo un buen Telémaco. Y creo que vemos un cambio de su personaje a lo largo de la historia, que creo que es lo más importante, ver cómo va madurando y va creciendo. A partir de que llega a Ítaca, después de haber ido con Menelao, su presencia cambia. Pero la escena de Telémaco con el mendigo, cuando está viendo que Argos responde a él, y ahí se da cuenta que ese mendigo es Odiseo, su padre, me parece bellísima. Ver cómo le cambia la cara a Tom Holland, cómo se le ponen llorosos los ojos, porque se está dando cuenta que esa persona que lo ha estado ayudando es su padre y que sabe que no puede emocionarse ni gritar ni decir nada porque tiene que mantener el engaño, pero aún así le dice, eres Odiseo, ¿verdad? Creo que hizo un muy buen trabajo. Pero la persona que más me sorprendió fue Samantha Morton como Circe. Circe ha generado mucha controversia, hay gente que le gustó, hay gente que no le gustó, como todo. No es la versión de Circe que yo imaginaba, no es la versión de Circe que yo conocía, pero la presencia que tiene esa mujer en pantalla, esos 15 minutos en la película que le dan, fueron suficientes para decir, cállate, siéntate y disfruta del espectáculo. Porque lo que hace es impresionante. Ver cómo le cambia esa actitud de súper hospitalaria y de que, ay, sí, pásenle, nomás que no me hagan nada, por favor, se ve que tienen hambre, y cómo los empieza como que a convencer primero de que, ay, siéntense, les hice un puchero, está riquísimo, y luego le cambia la cara y le cambia la actitud cuando ya los empieza a convertir en monstruos, y luego cómo intenta engañar a Odiseo. O sea, de verdad, wow. Esa escena específicamente, la de los cerdos, fue brutal, sumamente incómoda, asquerosa e impactante. No me esperaba nada lo que vi en la película. Creo que Samantha Morton lo hizo excelente. Considero que es una muy buena adaptación del poema de Homero, a pesar de que tiene sus diferencias. Creo que la esencia de la Odisea ahí está. Creo que los mensajes ahí están. Creo que las emociones que puedes llegar a sentir leyendo el poema, esta película también te los transmite e incluso los exponencia. Creo que es perfecta para empezar si no conoces de mitología griega. O sea, considero que esta película te cuenta todo lo que tienes que saber para entender cómo funciona este mundo mitológico. Aprendes de los dioses, aprendes de las reglas como la ley de Zeus, la ley de la hospitalidad. Entiendes un poco cómo se mueven este mundo y esa época de la historia. Ver cómo le adjudican todos estos fenómenos naturales a los dioses y que seguramente si está lloviendo y está tronando fuerte es porque hicimos algo mal nosotros. Me encantaría saber si esta película impulsó el interés en muchas personas para conocer más sobre la mitología griega y sobre todo en leer el poema de Homero. O sea, creo que es bastante bueno como entrada para luego aventarte el poema. Al ser una adaptación obviamente va a haber cambios con respecto al poema de Homero y creo que estos cambios le vinieron
fueron bastante bien a la película. Creo que funcionan en esta narrativa que hace Christopher Nolan. Creo que se adaptan muy bien a esta época moderna y a este nuevo público que está viendo estos personajes y estas historias por primera vez. Y creo que hay contexto que agrega Christopher Nolan que creo que es muy importante y bastante bueno para entender a la perfección la historia. Todo el tema de la batalla de Troya, poder verla, cómo sucedió, ver el caos que generaron en la ciudad, ver todo lo del mito de Orestes y Clitemnestra y Agamenón. Porque cuando yo leí la Odisea, como que no entendí muy bien qué fue lo que pasó con Agamenón y por qué Odiseo era tan precavido cuando llegó a Ítaca. Pero con esta película y todo el contexto que te dan sobre Clitemnestra, el mito de Orestes, lo que le pasa a Agamenón, por qué le dice, oye, aguas cuando regreses a tu reino, porque a mí me pasó esto, no te vaya a pasar lo mismo. Todos estos agregados que hizo Christopher Nolan para darle más contexto a los personajes y a la historia me parecieron increíbles, perfectos. Punto para Christopher Nolan. Pero, como todas las películas, tiene sus cosas malas, sus puntos negativos, y ahí les van las cosas que no me gustaron de la película. Primero que nada, no me gustó que no hubiera dioses. Si ya te estás comprometiendo con la fantasía al agregar al Cíclope, al agregar a Calipso, Circe, a Escila, a Caribdis, las sirenas, ¿por qué no metes a los dioses? Y yo sé que estás en Deia como Atenea, pero incluso te deja a interpretación de si realmente era ella o era una visión y estaba dentro de la imaginación de Odiseo. Y a mí me gustaría pensar que sí, que incluso el mendigo que está al inicio de la película, que le dice a Telémaco que oye, ve a buscar información de su papá con Menelao. Y a mí me gusta pensar que es Atenea, como en el poema. Me faltó ver a Eolo con la bolsa de viento. Me faltó ver a Hermes ayudando a Odiseo con Circe y diciendo a Calipso de que oye, este güey ya se tiene que regresar a su casa. Nos quedamos sin eso, igual que en la película de Troya. A pesar de eso, creo que se maneja bastante bien. Sabemos que Christopher Nolan es un director que le gusta mucho el realismo y creo que dentro de este contexto de Nolan, cómo manejó a los dioses a través de estos fenómenos naturales, no lo veo tan mal. Ya mencioné que no hubo bolsa de viento, eso no me gustó. O sea, hasta Bob Esponja lo hizo. Bob Esponja agregó la bolsa de viento en su versión de la Odisea y Christopher Nolan no. Bueno, no afecta a la historia, pero es algo icónico del poema de Homero. Igual que la parte del Cíclope, que aquí sí, cuando salí de la sala de cine fue de lo primero que me quejé. Cuando lo vi en pantalla dije, ¿por qué? No está la parte de nadie. ¿Y a qué me refiero con esto para los que no saben? Hay un momento icónico de Odiseo cuando interactúa con el Cíclope por primera vez en el poema de Homero. Odiseo, para calmar las aguas con el Cíclope, le da vino mezclado con la flor de loto para que este güey como que medio se atontara y se durmiera. Pero el Cíclope, cuando le agradece y le pregunta por su nombre, Odiseo le dice, me llamó nadie. ¿Por qué hace esto? Porque eventualmente, cuando la tripulación de Odiseo le encaja la lanza en el ojo al Cíclope y lo deja ciego y empieza a gritar como loco, que por cierto, muy perturbador el grito del Cíclope en la película. Me fascinó la escena de la cueva, menos por este detalle. En el poema de Homero llegan más cíclopes que están en la isla y le preguntan de que, hey güey, ¿qué te pasó? ¿Quién te hizo esto? ¿Por qué lloras? Y Polifemo, el cíclope que vemos en la Odisea, le dice, nadie me hizo esto, refiriéndose a Odiseo. Entonces los cíclopes dicen, pues si nadie te hizo esto, pues cállate, bobo. Y se van. Y ahí es donde vemos la inteligencia y la astucia que tiene Odiseo, que tanto lo caracteriza. Engañó a los cíclopes, después logra huir y todavía más vemos lo puñetas que está, a pesar de ser muy inteligente, porque su ego es más grande que todo el camino que se tiene que aventar. Le dice a Polifemo, ¿quién es? Le dice, soy Odiseo, soy rey de Ítaca, mi CURP es tal, mi código postal es tal, las matrículas de mi barco es tal, nací en mayo y mañana voy a ir al Chick-fil-A. Entonces, pues le dio toda la información que necesitaba Polifemo para saber qué decirle a su papá, que era Poseidón, para que este cabrón se encargue de que Odiseo no regrese a su casa. Es un momento icónico del poema y no lo vemos. Y ya estabas ahí, ya estabas en la cueva con el pinche cíclope. ¿Qué te costaba agregarlo? No creo que sea la mejor película de Nolan. Está en mi top 2. Para mí, personalmente, me sigue gustando más Oppenheimer. Si no conoces nada de mitología griega, la vas a entender a la perfección y te va a gustar bastante. Y si conoces de mitología griega y ya leíste el poema de Homero, también te puede gustar mucho si vas consciente de que lo que vas a ver es una adaptación y es una película y que todo va a estar
ajustado y adaptado a este lenguaje cinematográfico. Si vas abierto a estos cambios que son inevitables y que van a estar, creo que la vas a disfrutar bastante. Vayan a ver la película, júzguenla por lo que es. Una película y es una adaptación de la Odisea. No es el poema de Homero. Busquen la manera de verla por lo menos en el cine. Es una experiencia que se tiene que vivir en el cine, en la pantalla grande, idealmente en IMAX, pero si no hay, no se pierdan de la oportunidad de verla en una sala de cine solo porque no consiguieron boletos en IMAX. Véanla. Me generó muchas emociones esa película y el final me gustó bastante. A pesar de que sea muy diferente al del poema, me gustó incluso más. La recomiendo 100% la película. Personalmente le doy una calificación de 9.5 de 10 y yo sé que es muy alto. Yo sé que está muy alta esa calificación, pero estoy sesgado por el tema. A mí me fascina la mitología griega y me fascinó ver estos personajes y todo esto que leí en el poema de Homero, verlo en la pantalla grande. Pero no solo es eso, es todo el contexto que tiene la película, todo lo que hay detrás. La primera película grabada 100% con cámaras IMAX. ¿Saben lo complicado que es eso? Era tan complicado que tuvieron que inventar tecnología nueva para poder grabar esta película de esa manera. Los efectos prácticos que tiene, lo complicado que es contar esta historia. Todo eso está valorado en esta calificación que le estoy dando, no solo la película. Y me interesa saber en los comentarios qué es lo que opinan ustedes. ¿Cuál fue su opinión de la película? ¿Les gustó o no les gustó? ¿En qué coincidimos? ¿En qué cosas no? Y pues no olviden suscribirse, dale like, píquenle a la campanita para que les lleguen notificaciones de cuando suba video. Y si les gustó, compártanlo con sus amigos. Nos vemos a la próxima. Chao.